Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy, en el módulo 3 de comunicación organizacional, vamos a tratar un tema muy importante que es el de opinión pública. ¿De qué texto lo vamos a sacar? Pues bien, los vamos a sacar de Opinión Pública y Comunicación Política de Guillermo López, más Agenda Setting de Comunicación para Principiantes. La opinión pública es más fuerte que el poder legislativo y casi tan fuerte como los 10 mandamientos. Charles Dudley Warner. Este pensador anglosajón lo que quiere decir con esta frase es que las democracias y las repúblicas modernas se caracterizan por el respeto a la opinión y de la opinión de sus gobernados. ¿Por qué estudiar la opinión pública en nuestra tecnicatura? Porque en democracia las políticas públicas deben estar basadas en la opinión de la gente, porque el respeto a la opinión pública es una forma de fortalecer la vida republicana, porque el estudio de la opinión pública nos ofrece pistas acerca de la cultura política de un país. Y no olvidemos que dentro de nuestra carrera, el estudio de las ciencias políticas forma un punto muy pero muy importante. Desglosemos el término, es decir, vamos a averiguar qué significa opinión y qué significa pública o lo público y qué significa entonces luego opinión pública. Opinión. La opinión es un juicio de valor respecto de alguien o algo cuya profundidad depende de cuán conocido sea el asunto tratado. Esto significa que la opinión es un pensamiento que expresamos sobre algo que se nos pregunta, aunque no siempre con mucha profundidad, y además lo que opinemos va a estar relacionado con cuán popular sea aquello sobre lo que nos preguntan. Para el filósofo Platón, la opinión es el nivel más bajo del conocimiento, ya que es la captación superficial de las cosas. O sea, que para Platón, las personas que opinan lo hacen tocando de oído, es decir, con un conocimiento muy vago sobre aquello sobre lo que se les pregunta. Opiniones son juicios expresados verbal o conductualmente en contra o a favor de una o varias opciones. Es decir que una opinión, aparte de expresarse oralmente, también puede expresarse a partir de un comportamiento. Por ejemplo, que nos dijeran, ¿qué opinás de tal persona? Y entonces nos callásemos o simplemente nos fuéramos de determinado lugar o abandonásemos esa charla. Las opiniones también pueden entenderse como reacciones positivas o negativas a las preguntas de las encuestas, y además las opiniones tratan temas sin excesiva relevancia, es decir, que a nadie le preguntan acerca de cuánto es la velocidad de la gravedad o qué opina de la química molecular. La opinión siempre tiene que ver con temas cotidianos. Opiniones resultan manipulables con las preguntas de los sondeos o de las informaciones de los medios de comunicación e Internet. Público, lo público, publicidad, pública. En este caso, vamos a apelar a las reflexiones de Elisabeth Noll-Neumann, que era una politóloga y periodista alemana. Para ella, la palabra público o lo público y sus derivados tiene tres significados. Por un lado, lo público es aquello abierto a todos, es decir, lo que es conocido a todos, aquello que podemos dar a conocer a todo el mundo. Y está opuesto a la esfera privada, a la vida privada, a aquello que pasa dentro de nuestra casa. Un segundo sentido que va a dar Elisabeth Noll-Neumann es el relacionado a el derecho público o la actividad estatal. Se relaciona entonces con términos como administración pública, derecho público.
vida pública. Y por último, lo público se relaciona con lo psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la forma en que la psicología individual actúa en armonía con la sociedad y la cultura con la que se desarrolla. O sea que un comportamiento va a ser público en el sentido de la vida pública, de lo político, en relación con el tipo de sociedad en que la persona existe. Ahora sí, podemos empezar de lleno con las definiciones acerca de lo que es la opinión pública. Por un lado, Elizabeth Noll Neumann dice que son opiniones sobre temas controvertidos que pueden expresarse públicamente sin aislarse. Esta es una definición que va a hablar de la opinión pública como un elemento irracional, es decir, asociado al temor, al miedo, a dejar de ser parte de un grupo. A partir de esa definición, Elizabeth Noll Neumann va a sacar los siguientes puntos. La gente teme el rechazo o el aislamiento social, por eso no va a opinar sobre aquellas cosas que podrían costarle el castigo simbólico de sus congéneres. Las personas tienen una habilidad innata para leer la opinión pública. Por eso también es una teoría irracional, porque apela a los instintos más básicos de socialización. Además dice que los medios juegan un papel muy importante en establecer la opinión dominante y emiten a través de sus señales, de la radio, de la TV, de internet, de los canales de TV, aquello que la opinión pública piensa. Y acá vemos que está escrito con comillas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación hacen una interpretación de aquello que la opinión pública dice que es. Además, las personas en situación de minoría se abstienen de manifestar sus opiniones por temor al rechazo y al castigo, que en este caso sería el aislamiento social. Cuando dice que se desarrolla una espiral de silencio, significa que la opinión dominante va aumentando, mientras que la opinión de las minorías se va achicando. Por eso una espiral del silencio se desarrolla. Además, esta teoría solo se aplica a temas de opinión política o de cuestiones morales. Por otro lado, tenemos una opinión racional que corresponde al filósofo alemán Jürgen Habermas. Ahora veremos por qué es una teoría racional. Para este filósofo, la opinión pública es un debate público en el que se delibera sobre las críticas y propuestas de diferentes personas, grupos y clases sociales. Por su parte, el espacio público está constituido por la opinión pública, y este espacio público es controlado por la razón. Desglosemos este término también. El espacio público es cualquier lugar donde las personas privadas, o sea, los ciudadanos comunes, hablan acerca de aquello que es público, es decir, aquello que compete a la vida republicana, aquello que tiene que ver con los destinos públicos del país. En este caso, cuando las personas se ponen a hablar acerca de los destinos de la patria, sobre lo que conviene a la vida republicana, sobre las leyes, sobre la actitud de los gobernantes, ese lugar es espacio público. Y este espacio público es posible porque hay opinión pública. Este espacio se dice que es controlado por la razón porque tiene que ver con el libre debate de ideas. Por eso es una teoría racional de la opinión pública. Para el autor, Guillermo López, hay que entender que la opinión pública efectivamente trata sobre cuestiones de interés nacional, interés público, donde efectivamente el diálogo tiene un papel importante, pero tampoco niega que existe un elemento irracional que puede dar lugar a la tiranía de las mayorías. Según el autor Jürgen Habermas,
La opinión pública tiene un proceso de formación en el que lo racional va a tener un papel muy importante. Veámoslo. Primera etapa, expresión. Un ciudadano expresa su parecer sobre un tema concreto. Pienso que esta ley está mal. Este es un proceso individual que se va a sumar a uno colectivo. ¿De qué forma? La persona se entera del tema, puede que esta información la obtenga conversando con otras personas, porque vea la televisión o porque interactúe con el entorno. Por ejemplo, sale de su casa, va a la plaza y ve una marcha. Segunda etapa, expresión de una actitud. El ciudadano se manifiesta de manera abierta, ya deja de pensar y comparte su pensamiento, lo expresa, lo convierte en opinión y dice, estoy enojado porque esta ley me afecta de determinada manera. Acá, cuando expresa su opinión, cuando su actitud deja de estar en el ámbito de lo íntimo y lo exterioriza, entran en juego la cultura, la familia, los grupos de presión, como la iglesia, el club, los líderes de opinión, la opinión de personas relevantes dentro de su entorno, la escuela, etc. Pero también van a interactuar con sus elementos íntimos, por ejemplo, las emociones. Por último, tenemos la etapa de la actitud. La persona pasa del pensamiento a lo discursivo y ahora está en la etapa de la acción. Voy a la marcha por tal razón. Efectivamente, se está en el plano de la praxis, se está involucrando haciendo. Por ejemplo, ya no solo deja de acompañar la marcha desde el punto de vista discursivo, es decir, ya deja de decir que está de acuerdo y ahora está efectivamente en la marcha. Para el autor, podemos asumir que si bien la opinión pública se forma a partir de opiniones individuales, estas desde el principio están mediadas por una serie de factores de índole social, de tal forma que, por decirlo así, la opinión pública acaba siendo un proceso colectivo, con entidad propia, creado a partir de la interacción de una serie de actores individuales que se influyen mutuamente a lo largo de un proceso determinado. Traduzcamos esta frase. La frase anterior significa que la opinión pública es la opinión mayoritaria, real, porque efectivamente surge de la efervescencia de un grupo grande de personas, o estimulada porque los medios de comunicación han influenciado sobre ella, hacia temas que le reporten interés. En términos periodísticos y políticos, puede ser descrita como la opinión que refleja lo que un país o una ciudad piensan sobre un tema específico. Por ejemplo, la protesta social, la elección del nuevo presidente, la inseguridad. De lo que se deriva lo siguiente, que la opinión pública tiene dirección. Esto significa que puede provenir de la ciudadanía hacia los sectores políticos de la sociedad, o bien puede surgir de los sectores políticos de la sociedad y ser compartida y efectivizada por la ciudadanía. Tiene un grado de intensidad y etapas de desarrollo. Los medios de comunicación e Internet influyen en ella. ¿Por qué? Porque amplían el espacio público, es decir, dan a conocer en el ámbito de la casa, en un café, en un comedor, en una reunión social, temas sobre los que hablar de lo público. Los medios de comunicación e Internet, en consecuencia, amplían la participación política y el concepto de espacio público. Cuando en los medios se habla de lo que piensa la opinión pública, se habla de lo que piensa y cree el común de las personas, aunque es obvio que no todo el mundo piensa igual. La opinión pública está relacionada con la dinámica del poder y con los procesos políticos. La opinión pública tiene 3 pilares. 1. Un sujeto que opina. 2. Un tema u objeto sobre el que se opina. Y 3. Un ámbito en el debate.
Vamos paso por paso. Un sujeto que opina se refiere al sujeto colectivo, a un grupo importante de personas. 2. Un tema u objeto sobre el que se opina. Seguridad, economía, impuestos, inflación, violencia de género. Y 3. Un ámbito en el que se debate. Será el ámbito de lo económico, será el ámbito de lo político, será el ámbito de lo mediático. Veamos ahora algunos conceptos relacionados. Podemos entender todo esto que estamos hablando de las opiniones y la opinión pública como un árbol, donde efectivamente las opiniones vertidas por los grupos de ciudadanos vienen a ser las hojas y la copa, es decir, lo más evidente. Pero detrás de ellas, o mejor dicho, debajo de ellas, tenemos las actitudes que a su vez se componen de valores y creencias. Estas creencias y valores son de tipo sociocultural. Valores. Es el conjunto de principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento. Estos valores, como les dije recién, son de índole sociocultural y van a depender de acuerdo a cada sociedad. Ejemplos de valores sociales: libertad, solidaridad, respeto, igualdad, sostenibilidad, tolerancia, pacifismo, cooperación, comunidad, creatividad, innovación, espíritu crítico. Creencias. Las creencias o mejor dicho, son un tipo de pensamientos muy arraigados que una persona tiene acerca de alguna cuestión. Las actitudes son predisposiciones que tenemos frente a algún objeto, persona o acontecimiento. Tienen una carga afectiva, positiva o negativa, de aceptación o de rechazo, y un grado de intensidad, débil o fuerte. ¿Cuáles son los componentes de las actitudes? El componente cognoscitivo es lo que la persona sabe acerca de un tema. El afectivo son los sentimientos del individuo acerca de ese tema. Y conductual es el comportamiento del sujeto frente a un tema. Y por tema estamos hablando de alguna cuestión, si es política, económica, social, religiosa, cultural, económica. Ahora bien, tenemos que continuar con ciertos anexos, es decir, con las teorías, conceptos y conocimientos que se relacionan con la opinión pública. Los medios de comunicación mayormente son empresas u organizaciones privadas. Reitero, mayormente. En segundo lugar, responden a fines económicos y políticos claros. Por ejemplo, la pauta oficial. Los medios de comunicación son parte de los centros de poder. Tienen versiones web de calidad, lo que permite multiplicar su mensaje y hacer que lleguen al bolsillo, por ejemplo a través del celular, de cada usuario. Los medios de comunicación definen parte de la agenda nacional, es decir, del conjunto de temas que se consideran importantes en un país. Gozan de credibilidad y reputación al punto de que coadministran justicia, sea por tradición, por prestigio, porque pueden influenciar en el comportamiento de las personas. Y algunos de los más importantes medios de comunicación están en poder de empresas transnacionales, lo cual nos lleva a hablar de poderes que exceden el ámbito de lo nacional. La agenda setting puede definirse como una teoría que nos habla acerca de la manipulación política a través de los medios de comunicación social. Esta teoría sostiene que los medios de comunicación social influyen en la opinión pública en relación a qué temas son los más importantes y cómo deben resolverse, de modo que organizan la forma de ver al mundo que tienen los ciudadanos, establecen una jerarquía de cuál es el más importante y establecen también una jerarquía de cómo deben solucionarse.
Una frase que nos ayuda a entender esta teoría se debe a uno de sus fundadores, Bernard Cohen, que decía: la prensa, quizá en muchas ocasiones, no consiga decirle a la gente en qué pensar, pero es asombrosamente exitosa en decirle a sus lectores sobre qué temas pensar. Por último, tenemos que hablar de que existen un conjunto de temas que adquieren relevancia de acuerdo a quién sea el sujeto privilegiado. La agenda pública se compone de un conjunto de temas que son importantes para la dirigencia política. La agenda mediática es el conjunto de temas que los medios de comunicación plantean como los más importantes. Y la agenda ciudadana es el conjunto de temas que la ciudadanía considera que son los más importantes. ¿Cómo se saben estos temas? Por ejemplo, los de la agenda ciudadana, a través de manifestaciones, a través de encuestas de opinión pública. Así que bueno, con esto terminamos parcialmente el asunto de la opinión pública y la agenda setting.